Pues hoy comenzamos este ciclo de enseñanza que lleva como título la obra de Dios en el hombre. Pues muchas enseñanzas han habido acerca de cómo un hombre debe caminar delante de Dios. Y la historia de la iglesia han aparecido enseñanzas equivocadas que atrae temporalmente a una multitud de personas, pues busca más en ella las bendiciones propias que aquel que la puede dar. El enfoque de la invitación. Y de verdad pues nos lleva a una reflexión grande de que cada hombre un día va a estar frente al Señor y a Él es que le vamos a dar cuenta. Por eso que Él está haciendo un llamado a toda persona que quiere de una vez por todas demostrar con su vida el seguir al Cordero, aquel inmolado, aquel crucificado que hoy en día está a la diestra de Dios Padre. Pues hoy vamos a comenzar con la primera enseñanza, la disciplina de un padre. Todos los que somos padres y todos los que somos hijos, pues vemos que las disciplinas en sí necesitan un hijo para poderse guiar rectamente en toda su vida. Pero veamos qué nos dice la palabra en Hebreo 12 acerca de la disciplina. Hebreo 12. Si no lo tenemos proyectado, pues acompáñenme en la Biblia. Versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sabemos que la epístola de Hebreo fue escrita justamente para el pueblo de Dios, que hoy en día es el pueblo cristiano. Es una epístola que no tiene autor, pero se sabe que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y esa palabra justamente es para el pueblo de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahí vemos cómo son los principios de Dios y cómo son los principios de nosotros los padres. Porque a todo hijo tenemos que disciplinarlo para que se encamine bien en esta vida. Por eso dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Vamos a orar para que sea el Señor que bendiga esta reunión y que Él como buen Padre de cada uno de nosotros pues nos hable a través de la Biblia qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que cambiar. Porque queremos darle fruto a Él, como dice su palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, aún un poco lluvioso, Padre, pero tú conoces los tiempos, Señor. Bendice la exposición de tu palabra, bendíceme a mí para poderla exponer, Señor,
Y habla tú a través de mí, Señor, para que sea entendible, Señor, a los oyentes, lo que tú quieres como buen Padre para nosotros que somos tus hijos, Señor. Séllala tú con tu Espíritu Santo, Señor, y atalaya los corazones. En el nombre bendito y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues como hemos titulado La disciplina de un padre, y leímos el texto anterior, justamente de la manera como Dios nos muestra una disciplina para cada creyente, para cada cristiano, que a través de esa disciplina nosotros también podamos transmitir el ejemplo vivo que Él dejó en su palabra. Como Él lo dice, que al hijo que Él recibe lo disciplina. Esa disciplina que Dios nos da a cada uno de nosotros es para corregir nuestros caminos, es para corregir nuestra mala costumbre, es para corregir nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar en este mundo, porque dice que nosotros somos sus testigos fieles a Él. Estamos representando a un Dios vivo, estamos representando a un Dios que formó los cielos y la tierra. No somos representantes del presidente de la República, no somos representantes de un país, sino de aquel que es santo y que lo creó todo. Pues entonces, si somos hijos, pues veamos que a través de las Escrituras, cómo el Señor nos corrige, cómo el Señor nos enseña y cómo el Señor nos instruye, justamente para dar fruto de lo que Él quiere de nosotros. Veamos qué nos dice la palabra disciplina. Y nos vamos a remontar a la vieja Escritura, en el hebreo, donde dice que disciplina es de la palabra paireo, que se traduce instruir a niños y enseñar. Dos palabras: instruir a los niños y enseñar. El Señor Jesús en aquellos tiempos, Él dijo: si no fueres como un niño, no entraré al reino de Dios. ¿Por qué esas palabras sabias del Maestro? Porque justamente cuando nosotros comenzamos a caminar esta senda, pues debemos que ser como niños, recibir de Él la instrucción para poder aprender de Él y nosotros podamos transmitir a aquellos que también necesitan de Él. Por eso Él nos manifiesta que si nosotros no nos volvemos como niños, pues no podemos ser instruidos. Al niño cuando comienza tú lo agarras de la mano y da los primeros pasos. Al niño tú lo agarras y lo guías. Y llega un momento que ya él puede caminar solo. Él puede dirigirse solo. Pues de la misma manera Dios hace con cada uno de nosotros. Por eso que la disciplina que Él implanta aquí en la Biblia, dice que a todo hijo que recibe lo disciplina. Todo aquel que obedece a Dios, pues Él lo va a llevar a una disciplina. Y si nosotros no somos como niños y no recibimos la disciplina de parte de Dios a través de la Sagrada Escritura, pues dice que no entraremos al reino de Dios. Lo dice la Escritura. Por eso que Jesús cita aquel pasaje cuando dice que lo que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque si tú eres niño y te dejas instruir del Padre, del Maestro, pues tú vas a darle vida a otro. Eso es lo que Él dice, cuando salen de ti ríos de agua viva. Puedes dar vida a otro, puedes enseñar a otro y puedes instruir a otro, como Él te instruyó a ti. ¿Es eso cómo y de qué manera Dios está llamando a pequeños remanentes, a personas que de verdad su corazón se volque a Él, que su corazón lo busque, lo anhele, que medite con Él, ore con Él?
porque Él es el que le va a revelar todo. Él es el que lo va a instruir. Él es el maestro de maestros, el profesor de profesores. Amén. Quiero ilustrar esta enseñanza con un ejemplo. Y quiero que le pongan mucha atención, porque de ahí vamos a ir desglosando de qué manera somos niños o de qué manera somos adultos. Dice así: una mañana una persona, mirando a sus hijos y al oír la campana de la iglesia, comenzó a pensar que él también le gustaría comunicarse con Dios. O sea, él vio a sus hijos, pero él también quería, dice, comunicarse con Dios. O sea, puso en su mente de que quiere ir a tener comunión con Dios. Pero ¿qué puedo decir? Dice el Señor: nunca aprendí a orar. Entonces, de rodilla comenzó a recitar el abecedario. Y comenzó de la A, B, C hasta la Z. Repitiendo varias veces, un hombre que pasaba escuchó una voz como del niño que clamaba en unos matorrales. Cuando se acercó a esta persona, vio a un señor arrodillado con las manos unidas y los ojos cerrados. Veamos la escena de esa persona. Como si él no sabía orar, lo único que sabía dentro de sí era el abecedario. Le preguntó: ¿qué haces? Él le respondió: estaba orando. Él le preguntó: ¿pero por qué recitas el alfabeto? Se dirigió el hombre sorprendido, contestó: no sé ninguna oración, pero quiero que Dios cuide de mí y mis hijos. Así que creí que si decía todo lo que sabía, él podía juntar las letras y formar la palabra que quiero y que debería decir. Mira el clamor de él como padre, porque no podía instruir a sus hijos. Que aún él no sabiendo orar, todo lo que sabía en su mente se lo dio al Señor. Porque él sabía que él podía juntar lo que tenía en su corazón a través de él. Él podía decir: Señor, esto sé. Este hombre respondió: Dios te bendiga. Tu corazón tiene razón, Dios lo hará. Fue la respuesta de aquel que se vio sorprendido viendo a ese hombre arrodillado, con las manos unidas y con los ojos cerrados. Fue así como él se fue sorprendido, y de ahí este hombre que estaba arrodillado se dirigió a la iglesia, sabiendo que ya había escuchado el mejor sermón que pudiera escuchar ese día. Se fue convencido de que Dios lo había oído por el relato de aquella persona que lo vio en esa posición. Ese hombre que no sabía orar, ese hombre eres tú. Porque el Señor te trajo hoy para que aprendieras de Él a orar y a pedir como conviene. Por eso el Señor te trajo a la iglesia, para que aprendas de Él, que tengamos el corazón de servir y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Qué bonita palabra, que de verdad llenan, que nuestra ignorancia a veces no podemos qué decirle al Señor,
pero él dice que él dio todo lo que tenía dentro de su corazón. ¿Y qué es lo que sabía él? Nada más el alfabeto. Pero nosotros, la mayoría que sabemos orar, que sabemos pedirle al Señor, pues cuán gran ejemplo nos da este hombre, que aún no sabiendo orar, Dios lo escuchó. Pues la manera de cómo podemos decir al Señor, ayúdame a ser disciplinado, ayúdame a disciplinarme. Primera de Corintios 13. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando venimos a los caminos del Señor, la palabra de Dios comienza a instruirnos cada día a nosotros. Somos como niños, recibimos la leche espiritual, pero ya llega un momento donde debemos ya comer la comida sólida. ¿Qué es la comida sólida? Salir a hablar de parte de Dios. Pero cuando nos dejamos a instruir en todas nuestras áreas de nuestras vidas, nos dejamos de instruir por aquel maestro que es sabio y que lo sabe todo, porque Él es el manso y humilde de corazón. Entonces, aquí vemos cómo tenemos que instruirnos de parte de nuestro maestro y instruirnos en todas nuestras áreas, porque llegamos con un corazón perverso, llegamos con un corazón inmundo de este mundo, pero Él dice que Él nos limpia. Ezequiel dice que yo sacaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Él hace la transformación en cada uno de nosotros. Que la obra que Él comenzó, Él la perfeccionará. Y si va perfeccionando, el niño comienza en el kinder, después va a la escuela, después va al liceo y después va a la universidad y sale al mundo a trabajar la profesión que Él aprendió. ¿Cuál es la profesión que el Señor nos llama a cada uno de nosotros? Ir a predicar el Evangelio, ir a predicar a las naciones. Esa es la misión por la cual el Señor nos tiene reunidos aquí, para aprender de Él. Y como lo dijo el texto, tenemos que ser como niños. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Ahí vemos, una parte de tu niñez espiritual es escuchar las cosas de Dios. Y la otra parte de la madurez espiritual, cuando tú estás creciendo ya en la gracia de Dios. Dios derrama su gracia, te da palabra para que tú puedas expresarlo a otros. Te da gracia para que tú puedas amar. Te da gracia para que tú puedas perdonar, puedas restituir, y todo lo que dice la Biblia, tú lo comes y lo pones por obra. Es ahí donde dice maduro en el modo de pensar, porque ya no podemos pensar como pensábamos antes. Hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Y la palabra dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pues ya yo no puedo pensar como pensaba antes. Mi manera de conducirme es diferente a la que me conducía. Y cuando habla la manera de conducirte, es que tú des testimonio del Dios vivo dentro de tu vida. Que tú des testimonio de que Dios hizo la obra en ti, que te cambió, que te volvió de la muerte a la vida, porque andabas muerto en delito y pecado, y Él te toma y te saca con mano fuerte para que tengas vida y vida eterna. Él también a cada uno de nosotros nos enseña, porque justamente Él es el gran maestro.
Hechos 7:22. Él fue enseñado, Moisés, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Nos remontamos al Antiguo Testamento, cómo Moisés fue instruido. Pero cuando él oyó la voz de Dios, renunció todo eso que él podía hacer, porque iba a ser uno grande en el reino de Egipto. Pero él renunció. Todos habrán leído el pasaje y el contexto de lo que viene hablando sobre el llamado de Moisés, que él dice que vio que a uno de sus hermanos lo estaban maltratando. Y él fue hacia el egipcio, lo defendió porque estaban maltratando a su hermano. Ahí comenzó a entender el llamado que le hizo Dios a él para sacar a su pueblo. Él dejó todo. De la misma manera Dios nos permite que en esa instrucción que hace a cada uno de nosotros, también tenemos que dejarlo todo lo de este mundo y buscar justamente el reino de Dios y su justicia. Pues vemos cómo el Señor nos enseña, cómo fue enseñado Moisés y cómo fue enseñado de una manera secular, por llamarlo en estos tiempos. Secular porque Egipto hoy en día es el mundo. ¿Qué nos ofrece este mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Todo esto nos da el mundo. Todo aquello en aquel tiempo le daba Egipto al pueblo de Israel. Vayamos entendiendo cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso Él nos llama a tener una disciplina como Él dice y como Él quiere. Por eso dice que a todo hijo que recibe lo disciplina y lo castiga. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Cómo le hablaba en aquellos tiempos al pueblo de Israel? Era por medio de los profetas. Los profetas hablaban con voz tronante, con voz fuerte, y le advertían al pueblo que dejaran su idolatría, porque el pueblo era rebelde. Había momentos de la aflicción y buscaban la ayuda de Dios. Pasaban esa aflicción y se olvidaban de Dios y regresaban de nuevo a sus ídolos. Preguntémonos hoy en día si el pueblo de Dios está igual. Dios nos da la salvación, Dios nos perdona en nuestro pecado, pero cuando ya no tenemos pruebas ni tribulaciones, pues pareciera que le damos la espalda a Dios. Entonces, ¿cómo? Cada día el Señor nos instruye, cada día Él nos enseña a que mantengamos esa lámpara virgen, esa lámpara encendida, que es a través de su Santo Espíritu y su palabra. Que no desmayemos, porque este mundo nos atrae, nos envuelve y nos seduce a enfriarnos en las cosas de Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Sin mí nada podéis hacer. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y las palabras que le dijo a Moisés, dile al pueblo, yo soy. Entonces vemos y de qué manera Él nos enseña. Escrito está a los profetas y serán todos enseñados por Dios. Cada uno, cuando comenzamos a alimentarnos de la palabra, cada uno cuando comenzamos con ese anhelo de aprender, pues vamos a ser instruidos de parte de Dios, no del hombre. El Señor usa al hombre como instrumento, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es yo y el Señor. Pero no
Como muchas veces dice, Dios conoce mi corazón. No, Dios conoce tu corazón, por eso que te disciplina. Dios conoce tu corazón porque te estás desviando, te estás corrigiendo. Porque si te tuvieran por la buena senda, pues andaría bien. Y Dios se agrada de ti. Pero como tú eres su hijo, pues justamente Él te enseña. También nos corrige. Segunda de Timoteo. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Son las instrucciones que le está dando Pablo a su hijo Timoteo. Porque le da las instrucciones para que él pueda ser buen obrero, dice, presentarte ante Dios como obrero. Ante Dios es que tú vas a recibir justamente la corrección. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Cuando tú llevas la palabra, alguien se va a oponer. Pero tú ámalo y ten paciencia. Porque cuánta paciencia Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Que aún con nuestra torpeza, todavía el Señor nos sigue soportando. Él es tan paciente con nosotros. Pues esa misma paciencia debemos tener para quien tú le llevas el mensaje. Porque con esa paciencia estás demostrando los frutos del Espíritu. Que es paciencia, paz, gozo, mansedumbre, templanza. Dice, contra los tales no hay ley. Entonces los frutos del Espíritu van a salir como fuente de agua viva. No van a salir por conocimiento propio, sino por inspiración del Espíritu Santo. Y hay una condición, que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando Poncio Pilato le preguntó al Señor, ¿a qué has venido? Él le dijo, para hablar la verdad. ¿A qué nos llama el Señor a cada uno de nosotros? A hablar la verdad. Que con mansedumbre hablemos la verdad. La hablemos con denuedo, con paciencia, no leudando el Evangelio, sino lo que está escrito en el Evangelio del reino. Salmo 94. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruye. Ahí vemos cómo el salmista David decía, bienaventurado el hombre a quien tú instruyes. O sea, bienaventurado, gozoso, siéntate cuando estés en la presencia de Dios. Gozoso, siéntate, porque tú has sido escogido como instrumento para el reino de Dios. Eres bienaventurado, eres bienvenido, eres dichoso. ¿Y cuánto se goza Dios en su justicia? Porque tú lo estás obedeciendo a Él. Qué lindo es el Señor. Cuando Él nos instruye y su palabra nosotros la comemos. Porque Él nos instruye la ley. Y esa ley está en nuestro corazón, que es su palabra. Y su palabra permanece para siempre. Veamos otra parte donde Él dice que también nos guía. Porque ¿quién nos guía? Si no es Dios a través de su Espíritu Santo. Él usa instrumentos para que su palabra permanezca para siempre. Dice que Él formó los cielos y la tierra, pero lo formó para Él, para usarlo como Él quiere. La palabra no puede llegar a nosotros a través de un árbol, a través de los animales o a través de cualquier instrumento que Él creó.
Por eso dice que Él lo creó para Él y lo utiliza para Él. Pero en su infinita misericordia nos las comparte a cada uno de nosotros. Porque las grandezas que hay aquí bajo el sol, todo lo creó Él. Todo lo hizo Él. Y todo lo hizo a la perfección. Por eso que Él nos comparte y nos guía a través de su palabra. Tito 2:12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo le está dando unas instrucciones a Tito, porque él sabía que en el tiempo de su partida iba a haber muchos que querían desviar a los escogidos, a los que andaban en ese caminar. Entonces le dio instrucciones específicas para que él también le hablara al pueblo de Dios, porque él recibió la revelación de Dios y él se la transmitió. Hoy nosotros recibimos la luz de Dios. ¿Y qué quiere de cada uno de nosotros el Señor? Que también esa luz justamente la llevemos a quien la necesita. Porque tenemos que enseñar. Él nos guía, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuál es la impiedad? El pecado. ¿Qué deseo mundano? Lo que antes a ti te gustaba y no le gusta a Dios, renúncialo, quítalo de tu vida. Esos son estorbos de tu salvación. Dios te lo está pidiendo. Porque si ya antes eras un hombre lujurioso, ¿qué te dice la palabra? Si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Que es preferible entrar con un ojo y no con dos, que te vayas a quemar al infierno. Pero no te está diciendo que te saques el ojo, sino que domina tus ojos para que no llegue de nuevo a la codicia. Vemos cómo la palabra de Dios nos corrige y vemos cómo nos instruye. Por eso es que Él nos llama a que nosotros seamos perfectos en nuestro caminar y que no haya en nosotros tropiezo para que otros no nos estén señalando. Dice que si el justo te amonestare, es un bálsamo, pero ay si te amonestare un impío. Ve que las dos disciplinas son diferentes. La una es de agrado porque me hace ver mis errores y voy a la cámara secreta y le pido a mi Señor, Señor, ayúdame. Pero si un impío, aquel que no conoce de Dios, viene y me reprende, qué vergüenza, qué pena paso. Por eso hay muchos malos testimonios que dicen, yo para estar como ese, mejor me quedo como estoy. Y no como es el impío, sino como aquel que se dice llamarse cristiano. Vemos cómo la disciplina del Señor es buena, es santa, porque justamente nos llama a la reflexión y a corregir lo que tenemos que corregir. Gálatas 5:18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. ¿Qué dice la ley? No matarás. ¿Qué dice la ley? No robarás. ¿Qué dice la ley? No levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Pero si somos guiados por el Espíritu, pues yo ya no voy a cometer justamente lo que antes cometía, porque el Espíritu es mi guía y el Espíritu va delante de mí. Ya no hago lo que antes hacía, porque soy guiado por el Espíritu. Pero si soy guiado por mi pensamiento, por mis emociones, pues ya no soy guiado por el Espíritu, sino por la carne. Aún conociendo la Biblia. Porque la conciencia nos da testimonio de lo que hablamos. La conciencia nos da testimonio de qué es lo que hacemos, si hacemos bien o hacemos mal.
Dice, pero si soy guiado por el Espíritu te guía ¿a dónde? A toda verdad. El Espíritu te guía a los caminos rectos, no a los caminos torcidos. Si andamos por los caminos torcidos, pues no es el Espíritu de Dios, sino es el Espíritu que está en este mundo, que es el anticristo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Claro, si soy adúltero y el Espíritu no va a tener comunión con un adúltero, la palabra me dice que los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Pues tengo que dejar mis adulterios para yo tener comunión con Dios. Y el pecado que tú quieras pensar en este momento, no puedes tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no somos guiados por el Espíritu. También podemos ver cuando la disciplina es a nivel familiar, el entorno familiar. ¿Y a qué nos llama esto? A tener una reflexión muy grande, porque nosotros vamos a dar testimonio de lo que Dios hizo a cada uno de nosotros dentro de nuestra familia. Porque los primeros que van a dar testimonio son los de tu casa. Tú dices que eres cristiano, eres cristiana, pero de repente tu familia no da testimonio de lo que eres. Temblemos, porque es el Espíritu el que marca. Jesús que dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, sino de aquel que me envió, que es el Padre. Nosotros no vamos a dar testimonio porque nosotros hablemos, vamos a dar testimonio por nuestros hechos. Cuando decimos y decidimos obedecer a Dios, pues mis hechos son los que van a hablar si de verdad estoy siendo guiado por el Espíritu. No son mis palabras, son mis hechos. Porque mi palabra llevé a mi familia una vez al infierno. Porque desconocía estas grandes verdades que hoy conozco. Si yo hubiera conocido esta palabra en el tiempo anterior, pues yo no hubiera cometido los errores que cometí. Pero bendito Dios, porque de Él son los tiempos. Y a estas alturas lo conocí, Él sabrá por qué. ¿Qué tengo que hacer yo de aquí en adelante? Rectificar lo mal que yo hice. Pero bajo la dirección del Espíritu, no bajo la dirección mía. Porque en otro tiempo era del diablo y no de Dios. Hebreo 12. Si soportáis la disciplina, 6:8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Retomamos este pasaje porque quiero enfocarme cómo el Señor actúa y cómo el Señor le pide a uno de cómo debemos andar y justamente con nuestra familia. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahí vemos el contexto familiar. Tú como padre tienes que disciplinar y tienes que poner mano dura en tu hogar. Porque es ahí donde comienza la obra del Señor, es en casa. Nosotros los hijos también tenemos que sujetarnos a nuestros padres, porque aún a veces somos rebeldes y no queremos hacer caso. Claro, la sumisión de la disciplina es de acuerdo a lo que dice la Biblia, no a lo que dice el hombre. Porque si mi padre me dice que no debo dejar de congregarme, pues no le voy a hacer caso, porque se está oponiendo a las cosas de Dios, y yo amo primero las cosas de Dios. Y no es que soy rebelde,
sino que primero están las cosas de Dios. Ahí podrá decirle ellos, eres un indisciplinado, podrá decir lo que él quiera, pero tú no te puedes dejar manipular por los sentimientos del hombre. Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, no solamente en estos tiempos, fue en aquellos tiempos. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de la Biblia, cuando los padres no quisieron poner mano dura en su casa, se perdieron para la eternidad. Y siendo personajes en la Biblia, lo vamos a ver para que tengamos ejemplo de que el mismo espíritu que había en el Antiguo Testamento está hoy con nosotros aquí. Amén. El mismo no ha cambiado. Él es por la eternidad. Y todos han sido participantes. Entonces soy bastardo y no hijo. Primera de Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué el Señor te disciplina y por qué el Señor te guía? Porque Él no quiere que tú seas condenado como los otros, aquellos que andan en su libertinaje. Por eso es que el Señor te llama y te disciplina. Porque dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Cómo te castiga el Señor? Que dejes tus adulterios, que dejes tus amarguras, que dejes tus iras, que dejes tus enojos, que dejes de adulterar, que dejes de fornicar. Porque eso a ti te gusta y a mí antes me gustaba. ¿Cómo me castiga a mí el Señor? Dejando lo que me gusta. ¿Para qué? Para no ser condenado con los del mundo. Vemos cómo la disciplina es necesaria en el pueblo de Dios. Pablo dijo, lo que pasó en el Antiguo Testamento quedará de ejemplo para que no hagamos como ellos hicieron. En el Antiguo Testamento hay buenos ejemplos, como también hay malos ejemplos. Y toda esa luz que hubo en aquel tiempo, nosotros la veamos hoy y la tengamos como espejo para no hacer lo que ellos hicieron. Segunda de Corintios 6:9. Como desconocido, pero bien conocido. Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, porque en el contexto la mayoría sabe que era un pueblo muy sexualizado. La corrupción era tan grande que era sexo más sexo. ¿Qué vemos hoy en la actualidad? Estamos viendo igual. ¿Cuántos jóvenes no se pierden en la droga, en el sexo? Está a punto ya de decretar una ley acerca del matrimonio gay aquí en Venezuela. Y el pueblo de Dios, ¿cuánto gime por ello? Se está corrompiendo igual. Por eso la palabra dice, sed salvo de esta perversa generación, porque esta generación es perversa. Pero bien conocido como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Miren los frutos de la disciplina. Miren los frutos cuando Dios a cada uno de nosotros nos da el remedio para la enfermedad que venimos arrastrando. Estábamos muertos, pero ahora vivimos en Cristo, porque Él vivió y resucitó. Resucitamos con Él, vivimos con Él, porque estábamos muertos. Y ahí están los frutos de la disciplina, pero bien conocidos, porque antes nadie nos conocía. Ahora tú vas a testificar de aquel que te amó. Y vas a ser conocido como un verdadero hijo de Dios. Castigado, claro, la disciplina. La disciplina es dolorosa. Pero después del golpe o después de lo que se consuma en ese momento, es una delicia. Porque sabe que te están prohibiendo algo que te va a hacer más daño más adelante.
mas no muertos, porque ahora vivimos con Cristo. Antes estábamos muertos y ahora vivimos con Cristo. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esas son las condiciones de cada hombre que quiere buscar de Dios. Por eso la obra la hace Dios en el hombre. La obra no es del hombre, la obra es de Dios. Y para eso aquí estamos. Pues sé celoso y arrepiéntete. Cuando no se corrige y no se enseña, no se instruye, pues puede ser fatal. El Señor nos llama a que seamos sacerdotes espirituales dentro de nuestro hogar, a que seamos instrumentos de luz dentro de la tiniebla en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro caminar diario, porque hemos llamado a ser sacerdotes. Pero vamos a ver los ejemplos en la Biblia cuando no, a su tiempo, no hubo la corrección. Vemos en el Antiguo Testamento quién era el profeta Elí. Era un sumo sacerdote de Israel. Pero él nunca puso mano dura a sus hijos, sino que los amonestaba con liviandad. Y una de sus palabras que le decía a sus hijos: no hagan lo que están haciendo porque a Dios no le agrada. Ellos seducían a las mujeres que estaban al lado en el tabernáculo. Cuando llevaban las ofrendas, ellos se las robaban. Cuando llevaban el sacrificio, agarraban la mejor carne para ellos. Y Elí lo veía, pero él nunca los corrigió. Él vivía en Silo, donde se encontraba el arca del pacto. Imaginémonos el arca del pacto, y estando el sacerdote ahí, y que sus hijos hagan lo que ellos querían ahí delante del arca. ¿Cómo habrá sido el Señor que se ponía en ese momento? Pero él no los corregía, sino que le llamaba la atención con liviandad. A eso no le gusta al Señor. No lo hagas. Y vemos cuáles fueron las consecuencias. Se perdieron todo. Dios se indignó de gran manera por la cobardía de Elí, pues no puso orden a sus propios hijos. Elí le daba consejo, los amonestaba tibiamente por su conducta, pero no era suficiente. Por esto Dios apartó a Elí y a sus hijos. El resultado fue que todos se perdieron. Vemos un ejemplo cuando no hay la corrección. Vemos un ejemplo cuando castigamos, cuando corregimos livianamente o tibiamente. Dios lo dice en su palabra que fue cobardía, porque entró el humanismo. Por eso dice que él al hijo que recibe lo azota y lo corrige. Vemos entonces que hay ejemplos por la cual cuando Dios se indigna, mire lo que pasa, se pierden eternamente. Y no porque Dios no le da la herramienta para poder corregir. Dios le da la herramienta, le da la salida. Pero a veces nosotros hacemos caso más a aquel que hay que corregirlo que a aquel que nos corrige a nosotros. Temblemos en eso y veamos que también Dios nos va a demandar a nosotros sobre la corrección. Tenemos otro caso del cantautor
David, el guerrero, aquel que compuso los salmos. Veamos que también cómo él no puso mano dura en sus hijos y vemos la fatal descendencia que hubo a través de ellos. El Antiguo Testamento nos relata que su familia cayó en tal degradación moral que nos recuerda las tragedias griegas de Sófocles. Vemos el primero, Amón, uno de los hijos de David, abusó sexualmente de su propia hermana. Vemos cómo llega un momento que la familia cae así, a un desgrado. ¿Pero por qué? Porque no hay mano dura para poner orden. Entra el sentimentalismo en nosotros, pobrecito. Él va a cambiar, él va más adelante, va a entender las cosas. No, la palabra te dice, no seas cobarde, corrige a tiempo. No des tiempo para que Satanás no agarre cancha dentro de tu hogar. Abusó sexualmente de su propia hermana. Luego Absalón mató a su hermano por violador. Hizo justicia propia. Pero vemos cuando no se corrige. Más tarde, el mismo Absalón traicionó a su propio padre e intentó asesinarle. La casa y el reino de David quedaron temporalmente en un gran caos. David, todos sabemos, tuvo que huir porque su hijo lo quería matar, siendo el rey de Israel. Imaginémonos a tal desgrado que llegó por no haber corregido a tiempo. Intentó a su padre matarlo. David, el poderoso guerrero, el profeta inspirado, el músico virtuoso, cometió una falta en la educación de varios de sus hijos. Y lo pagó muy caro porque él los consentía. Vemos entonces cómo es necesario la disciplina dentro de la casa. Y aún nosotros, los jóvenes, los solteros, pues veamos también cómo nos guiamos. Porque aún no tenemos hijos los solteros, pues mira cómo te guías tú en obediencia a tu padre. Porque aunque tenga la edad que tenga, si tu padre es la cabeza, pues tú también tienes que someterte a la autoridad de tu padre. Que esa disciplina sea también benevolente para con nuestros hijos, para con nuestros prójimos. Por eso el libro de Santiago dice que si tienes falta de sabiduría, pedila, que se te dará en abundancia y sin reproche. Yo no sé sujetarme, yo no sé obedecer a mi padre. ¿Qué tengo que hacer? Señor, dame mansedumbre para yo someterme a mis padres. Dame mansedumbre para someterme a mis autoridades. Dame mansedumbre para obedecer a mi jefe. Porque el cristiano tiene que someterse a las autoridades que son puestas por Dios. Pero si no lo haces, eres rebelde. De todo eso habla la Biblia. Porque no nos podemos disciplinar solamente en ciertas áreas. No. Dios cuando viene a tu vida, viene como una luz completa. Te cambia, te dirige, te corrige y te enseña cómo debes hacerlo. No viene por parte, viene completo. Y la luz dice, la luz de Él es admirable, es consejera y Él es príncipe de paz. Podemos citar más ejemplos, pero quiero nada más recortar a dos.
porque podemos dar ejemplos que hay en la Biblia y dar ejemplos de aquellos grandes predicadores de Inglaterra. Ahí tenemos Charles Spurgeon, Charles Finney y grandes que dejaron su vida sembrada para testimonio de estos tiempos. Tenemos el ejemplo bíblico de Josué, donde él llevó toda su familia en rectitud y él clamó y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque toda su familia estaba sujeta a los mandatos de él, que él era la cabeza. Vemos quién fue Susana Wesley. Fue una mujer que tuvo 13 hijos. Aparte de eso, atendía a su esposo, atendía el ministerio que Dios le había dado. Y dice que ninguno salió flojo, drogadicto, alcohólico o delincuente. Todos ellos sirvieron en la obra del Señor. ¿Dónde está justamente el Espíritu de Dios? Dice que hay salvación. Donde está el Espíritu de Dios hay corrección. Donde está el Espíritu de Dios hay enseñanza, hay instrucción. Pero cuando lo queremos hacer por nuestra propia fuerza, por nuestro propio conocimiento, no va a haber edificación, sino va a haber destrucción. Amén. Hebreos 12, 7 al 11. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Si tú no disciplinas y tú no pones orden primeramente en nuestras vidas, pues tú no eres hijo, sino bastardo. Porque no estás recibiendo de parte de Dios la disciplina. Él te corrige, Él te enseña y Él nos instruye de cómo debemos ir en nuestro caminar corrigiendo las torpezas que traemos arrastrando cuando éramos pecadores. ¿Para qué? Para que seamos hijos y no bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, para que no quede ninguno que no entienden. Cuando nuestros padres nos disciplinaban, soportábamos y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mayor al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Cuánto más no vamos a obedecer hoy en estos tiempos a nuestro Padre cuando nos diga: mira, perdona, restaura? ¿Por qué no hacerle caso a Dios? Lo dice en la Biblia. ¿No lo dice el Padre nuestro? Perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos. Y no nos metas en tentación. No es la oración y la regla de oro. Pues entonces, hagamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pues yo ya perdonando, estoy libre y puedo amar. Yo ya no adultero, pues soy libre, respeto a mi esposa. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo al Padre de los Espíritus. Siguiente. Y aquellos, ciertamente por pocos días, no disciplinaban como a ellos les parecía. El castigo de nuestro Padre terrenal era momentáneo. Nos daban con la vara o con el látigo, la correa, pero ya de ahí pasaba, porque era momentáneo. Porque teníamos que cometer otro error para volver a ser castigados. Dios no, Dios te disciplina, pero para que esa disciplina sea hasta el fin, cuando Él venga o Él nos lleve.
Pero esto para los que no es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿La disciplina para qué es? Para que tú seas santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Para eso es la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Que cuando yo tengo que acudir a restituir con el agraviado, pues no es fácil. Veo la tristeza, la oposición, y no es gozo ir a restituir. Es doloroso, porque tengo que desprenderme de mi orgullo. Tengo que desprenderme de mi hipocresía, que yo amaba y ahora no amo. No es fácil, no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando la disciplina la recibo de parte de Dios, para mí es un gozo. Para todo verdadero cristiano es un gozo. Porque me voy a deleitar en mi Padre que está en los cielos. Amén. Eso es la disciplina, por la cual dice que de justicia a los que en ella se han sido ejercitados. Cada día la vamos a ejercitar más y vamos a ver que es una delicia cuando cometemos un error y el Señor nos discipline. Gracias, Señor, porque de verdad me estaba desviando de tu camino. Ahí donde venimos a decir gracias, porque el justo me amonesta, es un bálsamo. Pero ahí si me amonestare el impío. Proverbio 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como al Padre a quien quiere. Si el Señor no nos amara, no nos estuviera dando este ciclo de enseñanza, para que los que estamos viviendo en salvación, pues tengamos cuidado de no perderla. Y aquellos que están buscando, pues Dios te invita a que comiences a aprender lo que Él hace en ti. Por eso que la obra de Dios es en el hombre. Aquí nos dice, porque Jehová al que ama castiga. Si hemos sido llamados de parte de Él, es porque no hace falta la corrección, no hace falta la guianza de Él, no hace falta la enseñanza de Él y la instrucción de Él. Porque Él es nuestro Padre y Él nos enseña. Porque si Él no nos amara, no nos reuniera hoy para aprender de Él, para corregir lo que tengamos que corregir. Esto es la disciplina de un padre. Termino con este texto de Isaías, donde dice el profeta, 2000 años aproximadamente antes de la venida del Señor, que hoy se cumple. Esta profecía se cumple hoy. Si la analizamos con un espíritu bueno, con un corazón bueno, la analizamos, todavía se cumple. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto. O sea, llevémoslo en estos tiempos, no hable fuerte, hermano. No hable la verdad, hermano. Hábleme con liviandad. Mira lo que dice el profeta. Porque la disciplina a veces a muchos no le gustan. A muchos no les gusta que le llamen la atención. Bíblicamente, no por conocimiento humano. Porque la corrección viene de parte de Dios, no del hombre. Y en esa actitud a veces el pueblo de Dios cae, porque lo están tomando de parte del hombre. Si la Biblia te dice, es porque Dios mandó a ese instrumento
porque ¿qué quiere? Que tú corrijas. No veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, cosas bonitas. Dios te ama. Dios te quiere, hermano. Dios te quiere ayudar, pero poco a poco. Eso es lo que quiere oír el pueblo. Pero si te estás desviando del camino, Dios te está diciendo, mira, endereza la senda. Y eso es lo que el profeta en aquel momento hablaba al pueblo. Y el pueblo quería oír cosas halagüeñas, o sea, cosas suavecitas, cosas que no te lleven a tu corazón y no te hieran. Pero Dios que conoce los corazones y Dios que es santo, es sublime para siempre, pues te manda en ese momento una palabra con un instrumento. Pues tómala de parte de Dios. Si te redarguye tu vida, tómalo de parte de Dios. Si no te redarguye, pues amén, esa palabra no es conmigo, pero recíbela igual, por educación. Profetizar mentira. Al adúltero, ¿qué se le puede decir? Tiene 5 mujeres. Hermano, deje una. Sí, hermano, esta semana dejé una. El otro mes dejé la otra, pero siguen ellos. Son mentiras, no. Arrepiéntete, deja tu adulterio, porque te puedes perder. Es la manera como justamente la palabra de Dios nos lleva. No dice que a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Pues ¿cómo tú le vas a llamar a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno? Pues no estás hablando entonces, como dice la palabra de Dios. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Vemos cómo la disciplina de Dios para el hombre. Vemos cómo comienza en el hombre la disciplina. Muchos pueblos de Dios hoy dicen que han cambiado por dentro. Muchos pueblos de Dios hoy dicen, Señor, gracias porque tú me has cambiado. Pero sabes, hermano, amigo, que lo primero que Dios hace en el hombre es en la disciplina. Antes veníamos a una reunión o nos citaban en alguna parte a cierta hora, por llamarlo algo, 4 de la tarde. Cuando no conocíamos de Dios, llegábamos 4:30, 5. Y hoy en la actualidad, conociendo a Dios, pasa igualito. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la disciplina? Tú no has nacido de nuevo. Y no te engañes. Pídele a Dios. Hoy Dios te está hablando. Que lo primero que cambia en el hombre es en eso, en la disciplina. Por eso dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y el resto serán añadidas todas las cosas. Ese es el cambio. ¿Para qué Dios nos llama hoy? Para entender que Él, como buen padre, pues a todo hijo que recibe lo disciplina. Y así en muchas áreas de cada vida hay que disciplinarla. En todas nuestras áreas de la vida. En nuestro trabajo seamos más cumplidos. En nuestros hogares, el esposo cumpla en todo, dice. La esposa cumpla en todo, no en parte. Los hijos también. Para todo el Señor nos dio algo que nosotros podamos hacer.
Quiero que se pongan de pie y tengamos un momento de reflexión. Porque el Señor en su infinita misericordia, pues, Él nos trajo para enseñar, para corregir, para guiar a todo aquel hijo que Él recibe y disciplina. Cierra tus ojos y mira el caso que pasó con Elí, que fue muy liviano en disciplinar a sus hijos. Si en algo le hemos fallado al Señor, pues pídeselo ahí en ese momento y que te ayude a corregir. Porque Dios se alegra cuando un corazón contrito y humillado le pide de corazón. La disciplina de Él es necesaria en el cristiano. La disciplina de Él es necesario porque nos trae la paz de Dios, nos trae a un conocimiento pleno de la verdad. Como en aquel día cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir a David. Y lo primero que él dice que vio anda ahí a la casa de Isaí y pon que ahí voy a levantar el rey de Israel. Dice la palabra que cuando vinieron, él vio el profeta Elías y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Porque bendita es su palabra y para siempre su misericordia. Dios escudriña los corazones. Y amén por su palabra, amén por lo que Él nos habló, porque nosotros como hijos necesitamos de su disciplina. Vamos a escuchar este canto, ahí medita, mientras el hermano lo entona, y que sea el Señor dándonos de su gracia. Conocí desde el vientre de tu madre. Medítalo, no lo cantes. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Conocían del vientre de tu madre.
heridas. Aleluya. Y también una a una tus alegrías. Yo quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Medítalo. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos y entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Como el Señor. Porque bendito eres, Señor. Bendito eres para siempre, Padre. Qué grande eres, Señor. Porque tú lo haces todo, Señor. Tú conociste a cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú ahondando los corazones, Señor. Eres tú dando aliento, Señor, y levantando al caído. Porque bendito eres y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un refrigerio a nuestras vidas. Que tú cada día escudriñes nuestros corazones. Porque necesitamos, Señor, que tú nos corrijas, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes, Señor. Porque la sabiduría que viene de lo alto es santa. Y enséñanos, Señor, a seguir caminando por esta senda recta que son tus caminos, Padre. Gracias, Señor, por esta reunión. Sella tú la palabra, Padre, que te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús.